invitarme. Y bueno, la idea es contarles un poco lo que fue la etapa histórica anterior a lo que es la colonia San José, ¿no? Claro. Este, bueno, yo soy investigador, además de ser arquitecto. Vivo en Colón, pero bueno, participo en diferentes comisiones. Y en este momento, en San José, están haciendo investigaciones con lo que es el viejo camino real, ¿no? Y, y bueno, acá antiguamente existieron muchas estancias que están relacionadas con lo que era Santa Fe. Los santafesinos venían a vaquear a nuestra zona ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y bueno, esas vaquerías, esas primeras vaquerías fueron armando los primeros caminos, ¿no? Acá en lo Claro. que es el departamento Colón. Siempre los historiadores, cuando armaron nuestra historia, se la armó en base a lo que fue la colonia San José, o sea, se iba hacia atrás hasta la llegada de estos colonos europeos que llegaron en 1857, y luego las investigaciones iban hacia Europa, ¿no? Buscando los orígenes de estos europeos que habían llegado. Ujú. Y bueno, mi trabajo consiste en investigar todo lo que había antes de esa época, ¿no? Toda esa época colonial, con los españoles que habían venido y como yo les comentaba, que venían con las vaquerías, ¿no? Acá venían los santafesinos a buscar los animales, que Ujú. eran salvajes, y venían atrás de lo que era el cuero de estos animales, el cebo, también para producir las velas, y venían con unos pequeños ejércitos de unos 120 hombres, unos 1200 caballos, venían con unas carretas muy grandes, con unas ruedas inmensas, tiradas por bueyes. Esas carretas, cuando cruzaban el río Paraná y el río Uruguay, flotaban, tiradas por los bueyes. A veces algún buey se ahogaba y había que desatarlo rápidamente para que no se ahogaran los demás. Así que bueno, de esa forma ellos recorrían lo que es nuestra provincia de Entre Ríos atrás del ganado, ¿no? Y a la vera de esos caminos, porque ellos o mataban el ganado en nuestra zona y se llevaban el cuero, o si no, directamente transportaban los animales en cantidades entre 10.000 y 40.000 animales, ¿no? Que eso fue realmente lo que iba abriendo estos importantes caminos en aquella época. Claro. Tenemos que tener en cuenta que no había ciudades, no existía ni Concepción del Uruguay, ni Gualeguaychú, que fueron las primeras acá sobre el río Uruguay. Y bueno, empezaron a instalarse algunas estancias ya en el siglo XVIII que perduraron hasta el siglo XIX, hasta que después vino la etapa de lo que es la colonia San José, ¿no? Y luego también la ciudad de Colón, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Colón. Claro. Este, sí. Bueno, en este proceso, digamos, anterior a la fundación, digamos, de la Villa Colón y lo que fue la colonia San José, Ujú. existieron estas estancias muy importantes, como por ejemplo la de Naparra, en el Perucho Berna, que es muy cerquita ahí donde está Lievi. Ujú. Eh, y la más grande de todas estuvo acá, donde está la ciudad de Colón, ¿no? Que era la de Juan de Inciarte, era un vasco, un español. Él más o menos se instaló acá en 1770, estaba casado con Isidora Montiel, que era una santafesina, y tuvo una única hija que fue Tránsito Inciarte. Esta estancia fue la más importante, acá había caleras, había hornos de carbón, estaba la curtiembre, tenía un puerto, tenía su propio barco y de acá se llevaba toda la producción a Montevideo y a Buenos Aires, ¿no? Ujú. Eh, Inciarte va a fallecer en el año 1800 y lo va a suceder su yerno, que era Díaz Vélez, que estaba casado con Tránsito Inciarte, y esa estancia inclusive va a ser más importante en esa época. La producción de carbón era la más importante que había acá en la zona y se abastecía a Buenos Aires y por eso ellos manejaban el precio, un precio alto del carbón que luego trajo un juicio, ¿no? Ujú. Y estuvieron hasta 1812, que por efectos de la guerra tuvieron que abandonar la estancia. Muchas de estas estancias fueron abandonadas por la guerra con los españoles y luego con los portugueses. Este, la mayoría de estas estancias fueron asaltadas. Ya esta estancia había sido asaltada por los españoles cuando vino la invasión de Michelena.
se había llevado toda su producción y el barco, todo lo que había acá en la estancia. Y bueno, estas sucesivas invasiones que hubo de españoles y de portugueses fueron diezmando las estancias. Mucho del personal que eran aborígenes, que habían bajado de las misiones a trabajar a estos cascos de estancia, terminaron siendo los soldados de nuestro ejército. Y también lo que era el ganado que tenían fue consumido por los ejércitos cuando andaban acá en la zona, ¿no? Así que va a haber un periodo más o menos entre 1812 y 1819, donde vamos a pasar por todo lo que fue esta guerra. Y ya para 1819 aparece Jorge Espiro, que es como un ocupa, digamos, o sea, él se instala acá en lo que había sido la estancia de Díaz Vélez. Otros como Urquiza, Sagastume también se instalan en diferentes lugares también de los campos de la estancia, porque esta estancia era enorme, iba desde el arroyo Vera, que es donde está Concepción del Uruguay, hasta el Perucho Berna, ahí donde está Liebig, y desde el río Uruguay hasta el río Gualeguaychú. Así que bueno, se repartieran esas tierras, y bueno, Jorge Espiro era griego. Él se casó con una persona, una uruguaya, de Montevideo, que era Nieves Fernández, y tuvo 6 hijos. Y bueno, la estancia siguió con toda esta producción de la cal, el carbón, el puerto, ¿no? y la curtiembre. Uno puede encontrar en los antiguos documentos siempre la estancia como curtiembre en todos los planos, y a veces también en los últimos se la encuentra como calera, ¿no? Hay mucha documentación de la época. La estancia va a seguir hasta el año 1856, donde la compra Urquiza, y luego Urquiza va a tener estos territorios que se van a transformar primero en la colonia San José, un poquito más arriba, digamos, está San José de lo que es Colón, y ya eso fue en 1857, y en 1862 se crea la Villa Colón por ley en 1862, y en 1863 se funda la Villa Colón, ¿no? Claro. Y lo que era el antiguo casco de la estancia todavía perdura. Se encuentra en una de las manzanas ahí cerca del puerto. Hoy de la calle ya no se la puede ver, que es una propiedad de una familia, ¿no? Pero eso es básicamente, digamos, lo que fue nuestra historia antes de la llegada de los colonos. Qué interesante todo lo que está contando, ¿no? Bueno, un poco también es la matriz, ¿no? de nuestra provincia, de la llegada, por supuesto, de inmigrantes y cómo se fue fusionando todo. Le consulto desde justamente, ¿no? su profesión, usted es arquitecto. ¿Cuánto influye, en este caso, las ideas que traían estos colonos desde otros lugares en la idea de construcción de casas? Sabemos que usted acaba de mencionar, por ejemplo, a Pueblo Liebig, que tiene la característica, ¿no? de sostener algunas cuestiones arquitectónicas que le han hecho característica. Pensando, ¿no? en Colonia San José, ¿cuánto influyó en aquel tiempo, ¿no? Todas estas cuestiones arquitectónicas también, digo, para pensar el diseño de, como usted marca, ¿no? Un casco de estancia. Sí, sí, no, influyó mucho. Lo que hay que tener en cuenta también que además de todas esas personas que vinieron, digamos, estos primeros colonos, estaban toda esta gente que ya estaba instalada acá, ¿no? Que era inclusive igual o más gente que la que vino, y que se mezclaron. Y en cuanto a la arquitectura, bueno, tuvo mucho que ver de toda esta colonización que vino ahí en 1857 y luego en 1863, en las construcciones, ¿sí? Se ve mucho, acá tenemos, por ejemplo, en San José y en Colón, tenemos muchas construcciones antiguas. La mayoría son italianizantes, digamos. Vino mucha gente que manejaba el oficio de la construcción. También lo que es la ciudad de Colón se la fundó como eran las ciudades indianas, ¿no? Las antiguas ciudades españolas, pero con un concepto ya más moderno, porque estamos hablando de 1863. Sobríguez ya tenía otros conceptos donde se tenía en cuenta todo lo que era el saneamiento de las ciudades. Entonces, por ejemplo, lo que es la ciudad de Colón está girada a 45 grados con respecto al polo magnético de aquella época, que es distinto al que tenemos hoy, ¿no? O sea, y ese giro de 45 grados era para tener un mejor asoleamiento, una mejor ventilación.
Ya, por ejemplo, en nuestra ciudad, si bien tenemos la plaza central, las cuatro avenidas más importantes que van hacia la plaza, ¿no? Como se hacía con la ciudad indiana, como podemos ver también en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú o en Gualeguay. Ujú. Pero bueno, acá está circunscrita dentro de bulevares, Claro. creo que ya la ciudad no crecía libremente. Nuestras calles son más anchas, nosotros tenemos calles de 20 varas, antiguamente se usaban calles de 14 varas, Ujú. y las manzanas también son más grandes, tienen 100 varas. Por ejemplo, si uno va a Concepción del Uruguay, tienen 80 varas, ¿no? Por todo este concepto más moderno Claro. Seré que hay, que ya se ignorante, arrancó en Colombia. seré ignorante en la Sí, pregunta. ¿Cómo podemos medir la cuestión de las varas? las varas, Ajá. bueno, en aquella época Dice una 10 varas, vara, 50 varas, 100 varas. Quiero hacerme la unidad de medida claro, en mi cabeza. no, una vara española tenía 0,83 metros, ¿no? O sea, Bien. 83 centímetros. Pero la vara que se usaba acá era la vara de la ciudad de Buenos Aires, que era de 0,86. Por eso muchos en Buenos Aires y acá a veces hay terrenos de 8,66 o manzanas de 86 metros, ¿no? Es por la vara de 0,86. O sea, usaban esas dos. Los santafesinos por ahí usaban más la de 0,83. Claro. Pero bueno, la vara que se usó acá la de 0,86. O sea, es un poco menos de un metro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mm. Interesante esto. Sí, hay que tener en cuenta que las medidas en aquella época no estaba el sistema métrico decimal. Claro, Eso se empieza a usar ya en el siglo XIX. Entonces, cuando uno va a los documentos antiguos, va a encontrar todo en varas, en leguas, en millas. claro. Las leguas, por ejemplo, pueden ser terrestres o marinas. Eso es muy importante de saber todo eso para cuando uno analiza todos los planos antiguos y los diarios de los viajeros. Eso es muy importante para poder interpretarlo, ¿no? Por las medidas que se usaban en aquella época, que eran muy distintas a las que usamos ahora. Claro. Lo mismo la milla náutica y la milla terrestre tienen una diferencia bastante importante. Pero Exacto. bueno, Sí, sí. uno para trabajar y para investigar, por ejemplo, uno entre los últimos trabajos que estoy haciendo, es justamente ver dónde pasaba ese camino que iba entre lo que es hoy la Ruta 14 y el río Uruguay, que era el camino de la costa, que le decían el más antiguo, Ujú. el camino viejo. Y bueno, para poder interpretar toda esa documentación hay que tener en cuenta y ubicarse en aquella época. Ellos se manejaban por rumbos y con brújula, y el norte magnético del siglo XVIII se encontraba en una posición muy distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Claro. Entonces hay que analizarlo con el norte magnético de aquella época para poder encontrar el rumbo de cómo venía el camino. Bueno, están todos esos datos y uno está haciendo un trabajo sobre eso que estoy haciendo justamente con un amigo, con un ingeniero Fabián López. En este momento los dos nos encontramos desarrollando ese trabajo. La verdad, Que bueno, sí. hasta ahora hemos encontrado bastantes lugares de esa época, ¿no? La verdad que es extremadamente fascinante, ¿no? Me imagino que también para usted debe ser como, nada, un viaje a otro tiempo, definitivamente, con todo lo que se Sí. va encontrando y, bueno, inclusive hasta estas unidades de medición, ¿no? Que usted marca y cómo se ha modificado en el tiempo. Le quiero preguntar en particular, porque esto es algo que he notado en muchas ciudades en específico y tal vez usted desde la arquitectura puede explicar un poco mejor. Y si efectivamente esto también sucedió en San José. En la mayoría de las ciudades tenemos como una suerte de plaza central ubicada en un lugar céntrico y alrededor vamos a tener, por ejemplo, una escuela seguramente, un correo, un edificio que funcione como sede de gobierno, una iglesia, digo, como puntos muy estratégicos y muy específicos alrededor. ¿Esto forma parte de alguna construcción habitual? Digo porque he visto en Sí, varias ciudades esto. eso tiene que ver con lo que eran las leyes de Indias. Bien. Cómo se fundaba una ciudad, donde estaba primero el centro cívico, que era la plaza. Ujú. ¿eh? Por lo general, en las primeras ciudades, como Buenos Aires, Santa Fe, esas estaban orientadas a los 4 puntos cardinales, ¿no? En lo que se hacía en aquella época. Claro. Yo te comentaba de la ciudad de Colón, que ya está a 45 grados de los 4 puntos cardinales. Y alrededor de esa plaza se colocaban los edificios principales, ¿no? Lo que era la iglesia. Ujú. En algunos casos había dos iglesias. Estaba el cabildo, Ujú. los vecinos más importantes, la cárcel, se colocaba la escuela.
y en el medio de la plaza también se colocaba el palo de la justicia, ¿no? Que era donde se ajusticiaban los reos. Cuando se les Claro, es iban cierto. matando. Eso, bueno, antiguamente se usaba, ahí era un lugar muy importante, y bueno, de ahí venían las costumbres, por ejemplo, cuando le cortan la cabeza a Ramírez, es una costumbre que venía de aquella época, ¿no? Y de Claro, exponerla exactamente. en público, y bueno, también se solía encadenar a los presos al escarnio público, ¿no? Que le Sí, decíamos. sí. Eso es lo que pasaba en la plaza. Y después de ahí se armaban manzanas cuadradas o rectangulares, y es donde se distribuía, digamos, toda la ciudad, ¿no? Que antiguamente la ciudad indiana crecía libremente, pero bueno, ya después empezó a estar acotada por los bulevares, ¿no? Claro. Pero básicamente ese era el esquema de la ciudad indiana. Eh, y bueno, según las épocas eso va variando. También salían 4 avenidas principales de esa plaza, y por lo general acá se usó la Plaza Cuadrilonga en Argentina, Ujú. o sea, la plaza cuadrada. Pero también había plazas rectangulares, ¿no? De las que salían esas 4 avenidas principales, como ya te decía, ¿no? Claro. Y bueno, muchas veces usaban 4 manzanas para hacer esa plaza grande, ¿no? Como vemos en Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú, vienen de ese concepto de la ciudad indiana, ¿no? Cuando la Claro. fundó Rocamora en el año 1783. ¿Y en San José cómo es la organización? San José es distinto, porque San José nace como colonia, ¿no? No hay una fundación como fue Concepción del Uruguay, pero también tiene su plaza, pero tiene un concepto diferente, este, que es muy distinto a lo que es la fundación de Concepción del Uruguay o la fundación de Colón, ¿no? Que tiene más ese concepto de la ciudad indiana. Pero tiene la plaza principal. Está orientada, el centro de San José está orientado con lo que fue la colonia de San José, o sea, está orientada con cuando Sobríguez diseñó la colonia San José, o sea, las manzanas de campo, le dio una orientación más o menos norte-sur, pero que no está hecha con la brújula, digamos. Seguramente lo hizo en el apuro, porque eso fue de apuro Ujú. cuando llegaron los colonos. Es muy probable que se haya guiado por el sol. Ellos sabían en aquella época, había diferentes formas, se podía hacer con la brújula o también se podía hacer con el sol. Ellos sabían bien dónde estaban los equinoccios y los solsticios, y sabían que donde sale el sol es bien el este, a 90 grados está el norte, ¿no? Pero bueno, ese lugar donde sale el sol en el horizonte, sabemos que se va moviendo según la época del año, ¿no? Claro. Según en la época del año que ellos miraban el sol, es la orientación que iba a tener, que es muy distinta a la del norte real, que es el del polo norte, o la de la brújula, que la de la brújula va variando. Pero si ocurría en el equinoccio, siempre, si fuera un 21 de septiembre, por ejemplo, da justo en el este exacto, ¿no? En el este real, digamos. Pero bueno, es bastante complejo el tema, No, 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 pero, pero es pero, increíble. pero bueno, puede ser que lo haya orientado de esa manera la colonia de San José. Tiene una desviación de 21 grados con respecto al norte, así que es muy probable que lo haya hecho con ese sistema y no con la brújula. El tema de la brújula es que en el siglo XVII, en el siglo XVIII y el siglo XIX se encontraba, si uno agarraba una brújula en aquella época, el norte magnético se encontraba hacia el este, ¿eh? Ujú. Por ejemplo, está a unos 14 grados del polo norte, digamos, real, ¿no? El polo geográfico. Eso se llama la variación magnética. Y si uno agarra una brújula hoy, va a encontrar, por ejemplo, acá en la ciudad de Colón, que se encuentra a 11 grados 24 minutos hacia el oeste, ¿eh? O sea que fíjense la diferencia que hay, por ejemplo, entre la época que estábamos mirando nosotros, que es 1780, 1790, eh, a lo que es hoy, hay una diferencia más o menos de 25 grados. O sea, es importante. Entonces, cuando uno lee los documentos antiguos buscando, por ejemplo, dónde pasaban los caminos, porque ellos ponían los rumbos, ponían los grados de cómo iban marchando, si uno lo hace con el polo norte geográfico o con la brújula, hoy lo que nos marca hoy la brújula, iríamos a un lugar totalmente errado, ¿no? Pero Claro. bueno, hoy hay programas que nos permiten cargar esa información, poner el año que queremos ver, la fecha, el lugar, se ponen las coordenadas y nos da justo
cuál es la variación magnética que había en aquella época. O sea, hoy es muy fácil poder obtener ese dato para poder trabajar, ¿no? La verdad que es impresionante además, en toda esta explicación que usted nos acaba de hacer, la observación de la naturaleza para la construcción, ¿no? El observar, bueno, en qué época del año, con qué características, de dónde sale el sol. Digo, tener en cuenta todo esto a la hora de pensar justamente en las construcciones. Es realmente fascinante. La verdad que lo escucho y es, nada, Sí, es un viaje. ellos en aquella época era muy importante saber las estaciones, ¿eh? Porque Sí, claro. saber en qué estación estaban para cultivar en la época que iban a salir, si iban a tener mucha lluvia, si iban a tener poca lluvia. Era muy importante saber esos datos y ellos los conocían perfectamente, ¿no? O sea, Claro. era fundamental conocer todo eso. Y las casas se las orientaba a los 4 puntos cardinales, que era una costumbre que venía de la época de los romanos. Así que bueno, ellos la orientaban a los 4 puntos cardinales y por eso a veces uno dice, sí, pero esa estancia no está orientada con el norte real o con el norte magnético, y no, porque por ahí lo hicieron con el sol, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar acá en Colón, sabemos que esa variación es 28 grados, entonces según en la época que le hicieron, puede estar dentro de esos 28 grados hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Claro. Y entonces podemos saber, si no lo hicieron con la brújula, podemos saber inclusive hasta más o menos en qué época se hizo, Claro. porque Sí, según sí, la sí. inclinación que tiene, nosotros podemos saber en qué año se hizo. Y si no fue con la brújula, ahí podemos saber en qué mes del año se hizo, digamos. Pero es más lindo, digamos, cuando uno puede llegar a algo que se hizo por la aguja, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en aquella época no todos tenían una brújula. Por lo general los edificios importantes sí, como por ejemplo el Palacio San José, pero los demás, el común de la gente se guiaba por el sol. La verdad, es fascinante, muy pero muy fascinante todo lo que nos ha compartido. Le quiero agradecer muchísimo esta nota. La verdad que es una recuperación histórica tremenda de la historia y de la geografía, de la arquitectura de nuestra provincia. Realmente es espectacular. De mi parte, simplemente agradecerle por el tiempo que se ha tomado para contarnos todo esto y la verdad felicitarlo porque es un trabajo pormenorizado, minucioso y muy pero muy específico. La verdad que es muy fascinante. Muchas gracias, arquitecto. Yo les agradezco mucho la invitación y bueno, y que me hayan dado la posibilidad de poder mostrar lo que hago, ¿no? Que bueno, es a pulmón y con muchos años de investigación y bueno, uno trata de aportar un poquito, ¿no? Con lo que sabe.